Bien, concluya, congresista. Señor presidente, por su intermedio, me solicita una interrupción al congresista Lescano. Congresista Lescano. Señor presidente, insistimos, no estamos censurando el tema de la evaluación, porque al parecer quiere repetirse este discurso para hacer aparentar que nosotros no queremos las evaluaciones. Sí, los trabajadores quieren evaluación. Se les toma evaluación para entrar, hay un concurso público para entrar, y han superado un concurso público. Eso no es problema. Problema, hemos dicho, señor presidente, que no pueden estar sujetos a criterios subjetivos. ¿Qué es eso de ineficiencia comprobada? En este mismo decreto 1025 dice que las evaluaciones tienen que hacerse de manera objetiva, de acuerdo a parámetros objetivos. Eso no lo han puesto. Que tienen que ser cuantificables, eso no se han puesto. Que tiene que haber resultados, eso no lo han puesto. No hay problema de las evaluaciones, señor presidente. Lo que decimos es que hay mecanismos para despido masivo. Esta ley sería una ley de despido masivo, señor presidente. Congresista Guevara. Señor presidente, a mí me preocupa bastante el tema de la capacitación. En el capítulo 2 se habla de la gestión de la capacitación. Pero una vez más, cuando se tiene un concepto dentro de los 12 paradigmas de la dirección estratégica que existe a nivel mundial, no se toma en cuenta lo que es el famoso recurso humano. Cuando se habla acá de la gestión de capacitación, no se habla de desarrollo. Colegas congresistas, una cosa es la capacitación y otra cosa es el desarrollo. En este proyecto de ley no se habla para nada el concepto del desarrollo. El desarrollo tiene una concepción, una visión a mediano y largo plazo. Por lo tanto, el señor trabajador, hombre y mujer a nivel nacional, tiene la obligación de estar permanentemente siendo capacitados y evaluados, definitivamente. Pero le reitero, una cosa es capacitación y otra cosa es desarrollo. Por lo tanto, lo que tenemos que hablar aquí es capacitación y desarrollo. Por otro lado, Denle tiempo para concluir. En el artículo 11, en el inciso B, se habla del acceso a la capacitación en el sector público, se basa en criterios objetivos que garanticen la productividad de los recursos asignados, la imparcialidad y la equidad. Le vuelvo a preguntar, ¿quién va a garantizar esa imparcialidad? ¿Quién va a garantizar esa equidad? Se habla de servir, pero sin embargo servir está en capacidad. Algo que a mí me preocupa, señor presidente y colegas congresistas, es que en este proyecto de ley se hable también de un mercado laboral y de capacitación, en la que se habla de que ciertas universidades tienen que capacitarlo. Yo aquí pondría específicamente potenciar a la escuela de administración pública, pero de verdad, con horas, con capacitación, con el personal adecuado. Y por lo tanto, si se habla de cuestión de medir objetivamente a los trabajadores, aquí deberíamos de poner en la ley que haya 40 horas mínimas anuales de capacitar a los señores trabajadores, hombres y mujeres del Perú. Pero no se habla, señor presidente y colegas congresistas, de horas completas y... Concluya, señor. Señor presidente y colegas congresistas, en mérito a todo ello, nosotros consideramos que este proyecto de ley atenta contra el derecho de los trabajadores. Pero sin embargo también somos conscientes que es importante impulsar la reforma del Estado para mejorar los servicios públicos. Pero en este caso, señor presidente, es importante precisar que falta mayor debate. Estamos atentando contra los derechos laborales, no solamente nacionales, sino también supranacionales, como es el caso de la Organización Internacional de Trabajo. En virtud de ello, señor presidente, creemos que este proyecto de ley debe regresar a la comisión. Y lo que a mí me preocupa, señor presidente, que este proyecto de ley venga del Ministerio de Economía y Finanzas y no venga del Ministerio de Trabajo. Basta ya decirle al ministro Castilla que él no es el superministro. Basta ya que quiera controlar no solamente la parte laboral, sino también la parte del Consejo Nacional de Competitividad y el CEPLAN. El CEPLAN es el horizonte que tiene que decirnos en qué país queremos vivir y no el ministro de Economía, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, congresista Elías Rodríguez. Congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, muchísimas gracias. Estaba acá en una consulta con la bancada del pueblo porque tenemos algo importante que señalar esta mañana. Señor presidente, acudimos aquí y por lo que se da lectura a los artículos 31,
en su parte 31.2, artículo 42 sobre las solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo. Muy bien, presidente, pero nada que ver con condiciones remunerativas. Y el artículo 44, señor, de la negociación colectiva en su inciso B, la contrapropuesta o propuestas de la entidad relativa a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho. Esta mañana, este Congreso dirá que las negociaciones colectivas pueden darse, caminan para situaciones no remunerativas. Y eso, señor presidente, quedará en la historia de este país con la decisión de cada voto que conscientemente esta mañana tengamos que escribir en nombre del pueblo. Pero eso no queda ahí. El 10% del rendimiento distinguido, aparte que se van a capacitar, aparte que aceptamos las evaluaciones, señor presidente, y que quede claro aquí, nadie se opone a las evaluaciones, pero en nombre de la meritocracia, pero en nombre, señor presidente, de un país eficiente y oportuno, queremos entregar una ley donde solamente el 10% tiene derecho a un rendimiento distinguido para poder tener progresión dentro de la carrera civil. No, señor presidente, a nosotros nos parece que eso significa discriminar y pedimos que este pleno corrija lamentablemente esta posición. Hay algo que tiene que ver, señor, con mi región La Libertad y con todo el país, y yo pido aquí que en nombre y respeto de todos esos peruanos, nuestro señor presidente de la comisión dictaminadora nos diga qué va a ocurrir con los trabajadores de servicios complementarios. ¿Cuál va a ser la manera de su evaluación? Si son los señores que dignamente ganan el pan, abriendo la puerta a los colegios, manteniéndolos limpios, son los trabajadores administrativos de servicios, señor presidente, que en el artículo pertinente, que es el artículo del capítulo 3, artículo 65, donde definen a los señores funcionarios del Servicio Civil de Carrera, dice en su última parte, ojo, no comprende a los funcionarios, es decir, la carrera civil no comprende a los funcionarios, los directivos públicos, los servidores de confianza, los servidores de servicios complementarios, ni los contratados temporalmente. Por eso, señor presidente, que existe una razonable duda de que mañana pueda haber una gran cantidad de despidos. Yo le voy a dar la interrupción al señor presidente de la Comisión de Presupuesto en algunos momentos. Y por último, también, señor presidente, sobre el régimen disciplinario. Un régimen disciplinario para sancionar a los trabajadores donde estará el empleador, pero no va a estar un representante de ellos. Finalmente, señor presidente, dicen que es voluntario. Voluntario durante 6 años será nada más voluntario, porque de ahí, señor presidente, tendrá que acogerse a algún régimen. Por ahora, de repente no. En todo caso, señor presidente, necesito aquí que se brinde una explicación a todos nosotros que en este momento lo requerimos. Y dentro de las excepciones, no están comprendidos dentro de esta ley, hablamos de la SUNAT, de la Superintendencia de Banca y Seguros, del Banco Central de Reserva, me parece muy bien. Pero ¿qué pasó con los trabajadores del Poder Judicial? Yo le quiero hacer públicamente esa consulta al señor presidente. Y por último, constitucionalmente el Parlamento se rige por su reglamento. Y para evitar algunas imprecisiones, pido la incorporación en la parte de la disposición complementaria y final, que en aplicación a lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política del Perú, el régimen de compensaciones, el disciplinario y el de gestión de servicios civiles del Poder Legislativo debe regularse por las disposiciones establecidas en el reglamento del Congreso de la República y sus normas internas. No que vayan a servir, señor presidente, y que otra capacidad reglamentaria del Estado tenga que al respecto decidir. Colegas congresistas, ya se acaba esta legislatura y seguramente estaremos en nuestros pueblos y tendremos que rendir cuentas por la decisión que el día de hoy tomemos, ante quienes nos eligieron, ante quienes representamos. Yo comparto, presidente, que hoy se le entregue con esta ley un sueldo por Navidad, por CTS, por fiestas patrias, bien merecido, pero hay otros derechos que el día de hoy, constitucionalmente, no podemos permitir que sean conculcados. Muchas gracias y tiene la palabra el congresista presidente de la comisión, si así usted lo permite, señor presidente. Gracias. Congresista José Gutiérrez, tenemos la palabra.
Gracias, presidente. Permítame, presidente, por su intermedio, responderle al congresista Elías, si pudiera prestarme un poquito de atención. Y yo no creo, compañero Elías, que el compañero Jorge del Castillo haya tenido el ánimo de discriminación a la clase trabajadora. Tampoco lo creo que el presidente García haya hecho eso. Y los demás ministros que suscriben el decreto legislativo 1025. Y allí, señor presidente, por su intermedio, dice bien claro el artículo 20, que lo voy a alcanzar en estos momentos, congresista, en el párrafo cuarto, el 10% del total del personal al servicio de la entidad que haya sido evaluado. Y es que ahí hay criterios de orden técnico, querido congresista, a través del presidente, Dele tiempo para concluir. que tienen que ver con la disponibilidad presupuestal. Y es que el hecho que se haga la promoción, se promueva una cantidad de excelentes funcionarios o trabajadores de la administración pública, implica naturalmente mejores remuneraciones, y esto no puede estar, pues, que el 100% están en la excelencia y al 100%, por lo tanto hay que subirle de categoría y en consecuencia mejores remuneraciones. Yo creo que esto es un paso muy importante, así lo ha pensado el compañero García, así lo ha pensado el compañero Jorge del Castillo y los ministros del sector, y por eso está esta norma vigente, el decreto legislativo 1025, querido presidente, que ha sido reproducido, si se quiere, textualmente en la norma. El congresista Mauricio me pide el uso de la palabra, presidente, si fuera tan amable la interrupción. La interrupción se la concede el congresista Elías Rodríguez, que tiene uso de la palabra. Tiene usted uso de la palabra, congresista Mulder. Presidente, para formular también una pregunta, porque yo tengo la impresión que aquí hay un elemento de ofrecimiento que se hace, pero que en realidad está escondido, porque cuando se dice que se van a pagar los aguinaldos de 28 de julio y de Navidad con sueldo completo, entonces, claro, eso puede decir muy bien, ahora están solamente en 300 soles, van a tener sueldo completo, pero la redacción del artículo puede traer una trampa, y por eso la formulo como pregunta. Dice, la compensación económica, este es el artículo 31, inciso 2, la compensación económica se paga mensualmente e incluye la valorización principal y la ajustada y la priorizada de corresponder. El pago mensual corresponde a un 14avo de la compensación económica. El pago mensual corresponde a un 14avo de la compensación económica. Quiere decir entonces que van a anualizar lo que están ganando en este momento y lo van a dividir entre 14. Con lo cual, lo que va a recibir usted mes a mes va a ser menos para poder justamente pagar la cuota de la número 13 y de la número 14. Entonces, no es que van a tener un sueldo completo, sino Dele tiempo para concluir. que están dividiendo el monto anual que reciben actualmente entre 14 cuotas, presidente, y eso no es exactamente lo mismo. Me gustaría que pueda dar una respuesta satisfactoria, presidente. Agradecemos al congresista Mulder. Congresista José Gutiérrez, tiene otro problema. Gracias, presidente, y gracias, congresista Mulder. En efecto, queremos establecer que la compensación económica o la remuneración, hablando en términos claros, hoy programado, es en función a un criterio anual y no al mensual que estaba en la norma primigenia o en la norma que nos rigen en los actuales momentos. De tal manera que cuando hablamos de la 1/14ava, estamos hablando prácticamente de 14 remuneraciones, es decir, los 12, uno mensual, más una que significa del íntegro en 28 de julio y el otro en diciembre, ¿no? Entonces, esa es la precisión que se está haciendo como base de cálculo, querido congresista. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al congresista José Gutiérrez. Tiene uso la palabra el congresista Teófilo Gamarra y luego el congresista Modesto Fulca. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos frente a la aprobación de un proyecto bastante importante. Muchos han tratado de cuestionar el tema de las evaluaciones y creo que en el artículo 26 se establece claramente cuáles son los parámetros que se deben dar en relación a las evaluaciones, y creo que con esto estamos plenamente de acuerdo, porque se trata de merituar en el caso de trabajadores
calificados, que se esfuerzan por hacer sus maestrías, sus diplomados, por aportar más de lo que pueden en el trabajo, por presentar sus proyectos, iniciativas para mejorar el servicio, por mejorar sus procesos con relación a aquellos trabajadores que no cumplen las mismas exigencias. Y en ese caso, señor presidente, es importante hacer esa estratificación para establecer exactamente quién es un buen trabajador y quién es un mal trabajador. De todas maneras, en las entidades y en todas las instituciones privadas se hace anualmente esta calificación, muchas veces es cada 6 meses, cada año. Y creo que en esto, señor presidente, estamos totalmente de acuerdo. Por otro lado, se ha hablado de despidos masivos, se ha hablado de que aparentemente con esta ley se va a realizar despidos masivos. Si nosotros vemos, señor presidente, en ninguna parte de la ley, en ninguno de los artículos, se habla de despidos masivos. Por el contrario, se establece la posibilidad de que el trabajador pueda tener una carrera, a diferencia de las que ya ha existido en estos momentos. En estos momentos tenemos hasta 3 regímenes, la 276, el CAS y la 728. Con esto lo que se pretende es uniformizar y otorgarle a cada trabajador, de acuerdo a su calificación, una remuneración totalmente digna, señor presidente, por un lado, y por otro lado, darle también los beneficios de ley, que en estos momentos existe en la ley, el decreto legislativo 728, como es una remuneración por fiestas patrias, una remuneración por Navidad, y adicionalmente CTS, que es equivalente a una remuneración anual. Esto, señor presidente, es un reconocimiento de los derechos del trabajador por parte del gobierno, que sin necesidad de paros ni huelgas, señor presidente, está reconociendo estos derechos. Sin embargo, hay algunos congresistas que han pedido que incluso este proyecto de ley se posponga y que no se apruebe y que este proyecto de ley debería archivarse. Esto, señor presidente, va en contra de los derechos de los trabajadores, va en contra de los derechos de los trabajadores. Y gracias a esas posiciones se ha tenido que aprobar la cuarta disposición complementaria y transitoria que establece, señor presidente, claramente que los servidores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, 1057 pueden trasladarse voluntariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si los trabajadores, señor presidente, en estos momentos algunas cúpulas dirigenciales están haciendo sus huelgas, paros, pueden continuar en su régimen, pueden continuar en la 276 o en la 728 o pueden continuar en el régimen del CAS. Si, así como dice el congresista Lescano, ¿no es cierto?, los trabajadores no quieren que se apruebe este proyecto de ley, quieren que se archive, entonces pueden continuar. Nadie les va a exigir que se pasen a este régimen del servicio civil. Por el contrario, si quieren hacerlo, que lo hagan voluntariamente y dando los exámenes correspondientes y cumpliendo con los requisitos que se exigen. Esta es una nueva ley, señor presidente, que favorece a la gran mayoría de los trabajadores. No hay despidos arbitrarios, se respeta el derecho a la sindicalización, se respeta el derecho a la negociación colectiva y creo que eso es lo que tienen que entender todos aquellos trabajadores que voluntariamente, señor presidente, decidan pasarse a esta ley del servicio civil. Y aquellos trabajadores que tienen temor de la meritocracia, que tienen temor de las evaluaciones, que siguen la posición de algunos congresistas que simplemente están pidiendo más populismo, simplemente pueden quedarse en el régimen al cual corresponden, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Gamarra. Tiene la palabra el congresista Modesto Julca y luego el congresista Omar Chejade. Gracias, presidente. Un saludo a nuestros colegas, presidente. Este tema, como lo están mencionando nuestros colegas, y ha sido debatido ampliamente hasta en 3 sesiones
adicional a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Presupuesto, tiene un tema de fondo que me gustaría resaltar de alguna manera, presidente. Nosotros entendemos que el Estado, en su conjunto, después de muchos años de evaluaciones que se han realizado, investigaciones y diagnósticos, es un Estado que merece y tiene que modernizarse. Tenemos que hacer que las entidades públicas, sus estructuras, sus procedimientos y por ende los trabajadores que son la fuerza laboral necesaria en cualquier institución, debemos de tender a una mejora, a una eficiencia en la atención y la gestión. Y aquí estamos hablando, en ese sentido, ya no solo de los trabajadores de la administración pública, que nosotros somos parte de ellos, que tenemos que hacer una mejor labor, tenemos que generar una confianza, pero sobre todo una labor que permita que el pueblo, la ciudadanía, o sea, el Estado en general, que son los 30 millones de peruanos, sientan que el Estado funciona, que es atendido, que es solucionado sus problemas, que sus reclamos son atendidos. Porque finalmente el Estado está para servir al pueblo, está para que los servicios de salud, de educación, los servicios públicos en general funcionen adecuadamente. Y en ese camino de crecimiento económico que tenemos hoy día, necesitamos empalmar, necesitamos estructurar un Estado que permita que este crecimiento económico, que este crecimiento que debemos volcarlo al desarrollo, también tenga un soporte en el aspecto administrativo, en el aspecto de gestión, en el aspecto de manejo de la cosa pública. Esto es como una empresa privada, pero una empresa privada tiene un fin, un objetivo que es la rentabilidad, que es el beneficio económico. Aquí no. Aquí el Estado está para dar el beneficio social, el beneficio de un mejor servicio, una mejor atención al usuario. Y los que conocemos la administración pública, los que hemos pasado como funcionarios públicos y los que recorremos pueblos y ciudades, vemos que hay un drama en la mejor atención, un drama en que el empleado público en general debe de tener una mejor preparación, capacitación y de hecho una mejor remuneración para que la cosa pública y el Estado funcione mejor. En ese sentido, presidente, creemos que esta propuesta, que indudablemente tiene que de alguna manera recoger también el aspecto laboral, porque aquí lo que estoy viendo solo nos estamos orientando al tema laboral y salimos con la bandera de los laboralistas para poder defender y hablar de despidos y derechos laborales, presidente, cuando en realidad no solo eso. Acá tenemos que hablar de una propuesta de modernización del Estado y entendemos que esta propuesta es parte de esa modernización. Hemos ya dado en la legislatura anterior y en meses anteriores propuestas de reorganización de entidades como la SUNAR, la OCE, la SUNAS y otras entidades como los entes reguladores, presidente, que deben enmarcarse en esta necesidad de una modernización. Por eso, presidente, si tiene que debatirse este proyecto, si tiene que ampliarse y recogerse necesariamente también los pedidos, la exigencia sobre los aspectos laborales, sobre la sindicalización, el respeto a los derechos laborales, presidente, lo tenemos que hacer. Pero creo que es necesario que el Estado, que el Parlamento, que el Congreso pueda aprobar y debatir esta propuesta, presidente, pero que desde un punto de vista más integral, tomando en cuenta el tema laboral, pero sobre todo el aspecto de la necesidad de modernizar, de mejorar la eficiencia en la gestión pública, la eficiencia en el manejo de la cosa pública, presidente, para que podamos lograr así un mejor Estado. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Johnny Lescano, si usted lo permite. El congresista Johnny Lescano tiene uso de la palabra. Señor presidente, este concepto de ineficiencia comprobada, aunque no le gusta al Partido Nacionalista que siga hablando, es un mecanismo también de despido masivo. Para que no se convierta en un mecanismo de despedir a los trabajadores bajo el pretexto de evaluación, el decreto legislativo 1025 del gobierno anterior, que en esto ha sido más cuidadoso, tenemos que reconocer, establece, señor, que los trabajadores calificados con ineficiencia comprobada no pueden exceder del 2%, porque si usted el porcentaje lo deja libre, podían declarar
personal 40% como ineficientes comprobados y los botan a la calle. En este decreto legislativo, señor, solamente dice se puede establecer trabajadores que han incurrido en ineficiencia comprobada, pero solamente hasta el 2%. Dele tiempo para concluir, por favor. Son candados, señor, que se ponen para evitar los abusos. Pero aquí, en este dictamen, señor, no, señor, si es 60% ineficiente comprobado, afuera. ¿Eso qué cosa es? Mecanismo de despido masivo, así les guste o no les guste. Entonces, señor, este dictamen es absolutamente indefendible, que creo que tiene que ser reformulado, como ya lo hemos dicho. Agradezco la intervención al congresista Zulca. Congresista Zulca, para concluir. Bueno, presidente, creo que como conclusión, presidente, es necesario que el Estado se modernice. Es necesario que demos una mayor eficiencia a la gestión pública. Es necesario también que el aspecto laboral se mejore, que haya de hecho una evaluación y una meritocracia para poder lograr que este Estado efectivamente sea eficiente. Y en ese sentido, presidente, repito, creo que es necesario que el debate de esta norma pueda, espero, llegar a una aprobación, pero hay que recoger y respetar a los aspectos laborales que entiendo que hoy día estamos debatiendo y que espero, presidente, también que sean tomados en cuenta. Muchísimas gracias. Agradecemos al congresista Modesto Zulca. Tiene uso de la palabra el congresista Omar Chejade y luego el congresista Yehudi Sim. Gracias, señor presidente. Presidente, mi distinguido colega y amigo Johnny Lescano ha afirmado que se vulnera el derecho a la negociación colectiva de las remuneraciones. Sin embargo, nosotros respetuosamente consideramos que eso no es cierto. Nosotros conocemos, presidente, las desigualdades, las iniquidades remunerativas que se dan hoy en la administración pública, con sueldos congelados y con incrementos solo para algunas entidades. La negociación por entidades, consideramos, aumentaría más el desorden en remuneraciones que ya existe y en la práctica solo se obtendrían mayores beneficios las entidades que cuenten definitivamente con mayores recursos recaudados, como sucede, repito, el día de hoy. En el caso, presidente, de la negociación colectiva, consideramos que se podrá negociar, digamos, condiciones de trabajo, pero no remuneraciones. Condiciones de trabajo sí, pero no remuneraciones, precisamente para evitar ese caos existente y las distorsiones que existen en la actualidad, presidente. Ello no significa que las remuneraciones sigan congeladas como sucede el día de hoy. El mérito, porque eso es lo que pretende este proyecto de ley, la meritocracia, moverá las remuneraciones hacia arriba y no hacia abajo, como mucha gente piensa el día de hoy, en base al presupuesto público, porque tampoco... ¿Quieres? Señor presidente, el congresista Lescano me pide una interrupción. Congresista Lescano, tiene uso de la palabra. Señor presidente, el congresista Chejade dice que se va a provocar un desorden en las remuneraciones. Este dictamen, señor, provoca un desorden en las remuneraciones, porque dice que la compensación, que ahora la llaman, se va a pagar de acuerdo a la institución. Se van a valorizar los puestos de acuerdo a la institución. Una secretaria en el BCR ganará 10.000 soles, pero el Ministerio de Agricultura 3.000 soles. Una secretaria en el Ministerio de Vivienda ganará 5.000 soles. En el gobierno regional de Cusco, 2.000 soles. Eso dice, señor, el dictamen. Para evitar eso, pues, negociación colectiva, señor, para uniformizar a todos, para reclamar que se paguen los montos, señor, que le corresponde por la misma función. El mismo dictamen está valorizando los puestos dependiendo de la institución. Y eso ocasiona que unos ganen más y otros ganen menos. Te agradezco, Omar. Muchas gracias. Congresista Omar Chejade, continúe nuestro programa. Gracias, presidente. Gracias, Johnny. Bueno, hoy día los trabajadores de la 276 no tienen derechos de negociar remuneradamente o las remuneraciones colectivamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, no pierden pues este derecho. Ahora, ¿por qué debemos poner un límite de 10% de servidores que pueden tener una máxima calificación de desempeño? Porque el pilar, presidente, de esta reforma es precisamente la meritocracia. Eso demanda buen desempeño del trabajador público. A mucha gente no le gusta eso, lamentablemente, presidente, pero el proyecto de ley apunta fundamentalmente a la meritocracia. Se ha dicho
que poner un número máximo de servidores que pueden tener la máxima calificación en las evaluaciones es discriminatorio. Y permítame decirle, presidente, que eso no es cierto. Si no colocamos límites, lo único que se logra es que todos sean evaluados de igual manera y con la más alta calificación. Y no necesariamente porque se lo merecen, presidente. Y es lo que ha venido sucediendo no solo en nuestro país con la 276, sino a través de otras experiencias en el mundo. Nos hemos acostumbrado a evaluar bien, entre comillas, para no tener conflictos con nuestros empleados. Pero así, presidente, nos estamos mintiendo y lamentablemente no estamos mejorando la eficacia ni un mejor servicio al usuario. 12 millones de personas bien informadas en el país están de acuerdo con esta reforma estructural y política y fundamentalmente en el sistema laboral. Si me da un minuto para terminar, señor presidente. ¿Qué pasa en otros países? Ellos tienen problemas en sus sistemas de evaluación, porque todos, presidentes, son evaluados lamentablemente con el mismo puntaje. Y se ha visto deficiencias en otros casos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, esos países que algunos de nuestros colegas critican algunas veces con legítima razón. Por otro lado, también se ha dicho que el límite es discriminatorio, y así lo leo, porque solo este 10% tendrá derecho a la progresión en la carrera. Eso no es cierto, presidente, porque el proyecto de ley que estamos nosotros por aprobar el día de hoy establece que los servidores con buen rendimiento, con un rendimiento distinguido, cualquiera de las dos calificaciones positivas, pueden participar en la progresión de la carrera. Repito, este es un proyecto, presidente, en que se privilegia la meritocracia y que está destinado a millones de usuarios para el buen funcionamiento de la administración pública y fundamentalmente, presidente, para que tengan una atención mejor los millones de pobladores en el Perú. Eso es todo, presidente. Muchísimas gracias. Me pedí una interrupción el congresista Elías Rodríguez. Congresista Elías Rodríguez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chejade. Una pequeña aclaración. El congresista que antecedió en el uso de la palabra, congresista Lescano, dio como ejemplo que las secretarias de un ministerio van a ganar 10.000 soles y otras de repente haciendo la misma función van a ganar menos. Bueno, hasta el problema es si se van a quedar las secretarias, porque las secretarias también están comprendidas dentro de labores de servicios complementarios, de soporte, o realizan funciones que tienen este alcance. Y bueno, pues haría muy bien el señor presidente en explicarnos cuál va a ser los criterios de evaluación a los trabajadores de servicios complementarios. Lo vuelvo a repetir por tercera vez, creo, entre el Pleno que discutió inicialmente esta norma y el día de hoy. ¿Cómo van a ser los criterios para evaluar a los trabajadores que realizan estas funciones de soporte, manuales, como el caso de los trabajadores de limpieza, como el caso de los trabajadores de vigilancia, como el caso de las secretarias? ¿Y por qué no estarían considerados dentro de la carrera del... Dele tiempo para concluir. Solamente quiero encontrar la explicación de por qué no tendrían derecho en caso puedan estudiar más, en caso se profesionalicen para seguir escalando dentro de los niveles de la carrera de manera específica. En todo caso, señor presidente, esa es una duda que invade a un gran sector del país, así que le solicito a usted tenga la amabilidad de dar esa información. Gracias. Congresista Yehudi Simón, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. En principio yo quiero saludar el hecho que el congresista, el presidente de la comisión, haya hecho esfuerzos por tratar de modificar en algo la ley, pero evidentemente esos esfuerzos han sido en vano, porque el proyecto sigue siendo exactamente el mismo. En lo principal sigue siendo el mismo. A mí me parece una irresponsabilidad tremenda, presidente, que algún congresista del grupo que evidentemente debería ser el Movimiento Popular, intente echarle la culpa a los dirigentes populares o a los dirigentes sindicales de esta ley. Increíble. O sea, resulta que hoy día los dirigentes de la CITES son los responsables de que anualmente ingresen 40.000 trabajadores al sector público. O sea, son ellos los que dicen va a ingresar 40.000 anualmente. Yo creo que hay que ser más consecuente, presidente. Gran parte del triunfo de la bancada del Frente es del Movimiento Popular y Sindical, que esperaban, sí, una nueva ley de servicio civil, sí la modernización, que además
Está contemplado, como ya se dijo, el ingreso por mérito en la Constitución del 33, del 79 y del 93. Para ser consecuentes, ¿no es cierto?, yo le pido al presidente de la Comisión, y además recogiendo el sentimiento de los trabajadores, para ser consecuentes con el tema de la meritocracia, la pregunta es, ¿y por qué los funcionarios, por elección o designación de ley, no son sometidos a este proceso? ¿Por qué, si cometen o infringen la ley, no son destituidos e inhabilitados por 10 años? O sea, ¿qué privilegio tiene un funcionario de confianza que no respete la ley y simplemente a él no lo tocamos? Entonces yo le planteo al presidente de la Comisión que en el tema de la meritocracia se agregue también no solamente a obreros y empleados auxiliares, sino también a altos funcionarios que son los responsables del caos que vivimos actualmente. Ellos son los responsables. Yo no estoy diciendo que es este gobierno que ingresó tanta gente, pero lo que está haciendo este gobierno es avalar lo que ha pasado, incluyendo pues el crecimiento desmedido del Estado. Y voy a repetir de repente, presidente, algunas cosas que ya se han dicho acá, porque dice que tanto va el agua del cántaro que termina por romperlo, y a ver si podemos entender. En el artículo 26, ¿no es cierto?, en la página 9, dice, las entidades solo pueden calificar como personal de rendimiento distinguido hasta el 10%. La pregunta al presidente de la Comisión es, ¿y qué pasa si por méritos el 10% lo ocupan 1.000 o 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 o 20.000 trabajadores que no alcanzan el 10% pero alcanzan la calificación indicada? Empatan. ¿Qué pasa si 50.000 trabajadores alcanzan la misma calificación y que no es el 10% sino el 30%? ¿Cómo decidimos quién queda y quién no queda? Eso es una pregunta que habría que responder. En el artículo 49, se persiste, presidente, en la supresión de puestos que lo ha tocado muy bien cada congresista. Esto, simple y llanamente, es un despido de trabajadores. No se ha hecho el cambio que se debería hacer. Simplemente eso es no 5 puestos. Puede ser 15.000, 20.000 trabajadores que se vayan a la calle. Esto es lo más grave. Yo le pediría al presidente de la Comisión que este inciso K del artículo 49 pueda desaparecer. O pueda dársele una forma que nos garantice realmente que no va a haber despido de trabajadores. Ese es uno de los motivos más importantes por el cual rechazo esta ley, presidente. Y en la cuarta disposición complementaria y transitoria, ahí, presidente, yo me pregunto, un trabajador de 30 años, un trabajador de 25, 28 años que entra al concurso, ¿no es cierto?, que deja todo, entra al concurso y pierde todos sus derechos. Primero, porque ¿qué trabajador con 30 años va a querer recibir 2.160 soles por los 30 años de trabajo y punto, y empieza de nuevo? 2.160 los que tienen 30 años, y los que tienen 20 años van a recibir exactamente 720 soles. Si queremos corregir eso, se plantean dos cosas, dos alternativas planteadas por los trabajadores. Sincerar la unidad remunerativa pública, que está congelada a 800 intis, a 750 soles, que es la remuneración mínima vital, que permitan subir los sueldos básicos. Dele tiempo. Y por lo consiguiente, presidente, mejorar la CTS. Y segundo, ¿no es cierto?, para que los trabajadores se vean de que esta ley no les afecta, acumular el tiempo de servicios al personal que se incorpore voluntariamente al servicio civil, para que no se le liquide con la manera o la miseria que hemos mencionado, que desincentiva la migración al servicio civil. Presidente, yo creo en la buena voluntad del presidente de la Comisión. Creo. Yo supongo que debe estar el presidente de la Comisión complicado, y creo y supongo que no solamente el presidente de la Comisión, creo que los congresistas que venimos de regiones deben estar realmente bien complicados. Primero, porque son ellos los que sufren las consecuencias de una ley que no recoge, no el sentimiento de la nación, sino que no recoge el sentimiento
de los trabajadores, porque el sentimiento de los trabajadores es igual que el sentimiento de la nación. Hay que modernizarnos, hay que hacer un Estado al servicio de las mayorías. Dele tiempo para que concluya. Concluya, congresista. Lo que es injusto, lo reitero y lo he dicho constantemente, la pita se rompe por el lado más débil. Yo soy solidario con la bancada del frente, soy solidario, sé lo que están sufriendo, sé lo que tienen en su conciencia, sé que le va a ser dificultoso tener que votar por consigna, no del presidente de la República. Yo tengo la esperanza de que el presidente de la República no esté pensando igual, pero sí, como se ha dicho aquí, del ministro de Economía, que tiene una visión completamente distorsionada de lo que significa mejorar o manejar la economía para el bien de la nación. No todo es liberalismo, señor, no todo es liberalismo. El capitalismo salvaje no puede ganarnos sin inversión privada nacional y extranjera. Pero no exageremos, mira lo que está pasando en Brasil, lo reitero, presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Gagó. Gracias, presidente. Quisiera empezar, señor presidente, diciendo lo siguiente, porque veo que no nos estamos entendiendo los unos con los otros. Creo que todos los que estamos aquí presentes en el Parlamento Nacional queremos la modernización del Estado. Eso no está en discusión. Todos queremos una evaluación en base a la meritocracia, con tecnificación, con profesionalización de los trabajadores del Estado a favor del pueblo peruano. Eso no hay discusión. Lo que hay discusión aquí es que no estamos de acuerdo con esta reforma. Yo escuchaba hablar al congresista Bugatás y decía, bueno, esta es la primera reforma, pueden haber más reformas. No se trata ni de primera ni de segunda, sino de hacer la reforma correcta que hoy día necesitan los trabajadores de la administración pública. Y a ese respecto me quería dirigir acá al presidente de la Comisión de Presupuesto, el que ha llevado a cabo este proyecto del Ejecutivo, que tengo 4 puntos que discrepo totalmente. El primero, acerca de la CTS. La CTS de los trabajadores no van a ser depositadas en la cuenta de ellos. Se está discriminando frente a los trabajadores de la actividad privada. Y lo que más me asombra es que hay 2 proyectos de ley, el 1424 y el 1725, 2 dictámenes que ya están en la agenda del Pleno. Uno es del congresista Eguren, otro del congresista Luna, vicepresidentes de la mesa directiva, donde justamente por unanimidad fue aprobado que se debería incluir las CTS en la cuenta de los trabajadores. Y esto no está en este proyecto. Otro punto importante es la indemnización por despido arbitrario, que debería estar en este proyecto de ley y se está dejando al reglamento. Y ya sabemos cómo se maneja hoy día el reglamento, y esto ya está en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que también se está vulnerando este derecho de los trabajadores. El otro más discutido, que también escuchaba al congresista Omar Chejade hablar de la negociación colectiva. La negociación colectiva, según el convenio, no solamente es para las condiciones de trabajo, sino también es para los aspectos remunerativos. Y vemos que en este proyecto se está violando constantemente el tema de aspectos remunerativos. No se puede tocar, solamente se puede hablar de condiciones de trabajo. Y eso es gravísimo y se atenta contra todos los trabajadores de la administración pública. El último que quería decirle al presidente de la comisión es esta evaluación del 10%, que es totalmente discriminatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo que va a ser evaluado en forma meritocrática, el 10% supuestamente distinguidos tendrán acceso a una mejor remuneración. ¿Y el resto? Acá se dice que en el gobierno de García estamos copiándolo igual. ¿Por qué se molestan acá los apristas si ya esto fue aprobado en el gobierno de García? Yo me pregunto, ¿este gobierno no tiene imaginación para sacar un proyecto donde se pueda hacer la evaluación meritocrática, donde se pueda considerar a todos los trabajadores de la administración pública? ¿Por qué tenemos que copiarnos de proyectos que han tenido un momento histórico anterior que puede haber sido bueno y no es bueno para el día de hoy? Cuando hablábamos ahí de condiciones tecnológicas y condiciones de infraestructura, ¿ahí va a haber despidos masivos? Por supuestamente que sí. La pregunta es, ¿y ahí a dónde está la evaluación de meritocracia? Si hubiesen sido evaluados esos trabajadores
que van a ser despedidos por condiciones tecnológicas o por condiciones de infraestructura y han sido evaluados en forma de meritocracia debidamente dentro de ese 10%, ¿lo van a despedir? Entonces este proyecto, por todos lados, sí considera efectivamente que va a haber despidos masivos a los trabajadores de la administración pública. Señor presidente, me pide una interrupción la congresista María Cuculiza. Congresista Cuculiza, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Quisiera decirle al señor presidente de la comisión dictaminadora, hay una pregunta que tengo que hacer respecto al derecho a la escolaridad. ¿Se va a mantener o se va a suprimir? Mi preocupación va dirigida por el lado de aquellas mujeres que día a día luchan por una pensión alimentaria a favor de sus hijos, los cuales fueron abandonados muchas veces y olvidados. En este derecho se quita al trabajador, si este derecho se quita al trabajador, el perjudicado en la mayoría de los casos será el niño o niña o adolescente que necesite educarse y prepararse para una vida mejor. Quisiera que me contesten esta pregunta. Gracias, presidente. Dele tiempo. ¿Concluido, congresista Cuculiza? Bien. Continúe, congresista Gago. Gracias, señor presidente. Para concluir, este proyecto del Ejecutivo presentado a través de la Comisión de Presupuesto efectivamente va en contra de los derechos laborales ya adquiridos de los trabajadores. Hoy día no podemos discriminar al trabajador. El Perú está creciendo. Y para decir que el Perú está creciendo y que hay una gran transformación, tenemos que ir los 30 millones de peruanos en conjunto. El Perú y la gran transformación no puede ser para pocos peruanos, tiene que ser para todo el conjunto de todos los peruanos. Por esa razón, señor presidente, mi bancada no puede apoyar este proyecto si no se hacen las modificaciones necesarias y donde no haya discriminación al trabajador estatal. Muchas gracias. Muy bien, congresista García Belaunde. Presidente, en realidad no voy a referirme a lo que ya se ha dicho acá, de lo cual estamos bastante de acuerdo. Pero hay algunas cosas que me preocupan, presidente. Hay un tema de crisis de confianza. Por eso es que el temor de los despidos masivos aparecen todos los días en diferentes voceros de la sociedad civil. El temor es la falta de confianza que genera el gobierno y la poca credibilidad para lo que ellos dicen. Pero en realidad es una reforma que no abarca a todos, presidente. Y la reforma hay que recordar que hay 1.400.000 servidores públicos en los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local. Y esto abarca a 500.000 personas del CAS, decreto legislativo 276 y el decreto legislativo 728. Y de esos quedan entonces 900.000 automáticamente afuera. Y de esos 500.000, presidente, hay 85.796 que están en el régimen privado. De tal manera que estamos hablando de 400.000 trabajadores que van a ser afectados por la reforma. Y si calculamos, presidente, que esto está previsto en la reforma con un presupuesto de 2.820 millones de soles, estamos hablando de que va a haber una mejora de 470 soles por cada trabajador. Pero los riesgos, ¿cuáles son? De la reforma no están claros. Por eso es que hay protestas y crisis de confianza hacia el gobierno porque no creen que el gobierno no usa esta reforma para despidos masivos. Pero me preocupan dos cosas puntuales, presidente, que quiero referirme aquí. En primer lugar, las gratificaciones sin descuentos. Aquí hay una ley vigente para que las gratificaciones no tengan ningún tipo de descuento. Y aquí hemos aumentado, la ley aumenta el descuento, aumenta las gratificaciones y las aguinaldos, pero no exceptúa, como actualmente existe en una ley vigente, que los descuentos o las gratificaciones deben percibirle al trabajador sin ningún tipo de descuento, y eso hay que colocarlo acá. He hecho entrega al presidente de la comisión una modificación en ese sentido. Y finalmente, presidente, hay algo raro y extraño. La jubilación se sube, o sea, los años de trabajo se suben, pasa de 65 años a 70. Hay que recordar que en el Perú la gente se jubilaba a los 60 años y en el régimen fujimorista se subió la jubilación a 65 años y la mujer que se jubilaba a los 55 pasó a los 65 y hombre y mujer ambos se jubilan a la misma edad. Pero hoy día se suben a los 70, a ambos. Artículo 49. O sea, el límite de edad es 70 años.
O sea, ¿van a trabajar 70 años hombres y mujeres en la pensión pública, presidente? ¿5 años más? ¿La mujer va a trabajar 5 años más? ¿El hombre va a trabajar 5 años más? ¿Y qué le va a quedar de jubilación? ¿Cuántos años le queda de jubilación? Y esto las AFPs es lo que quieren. Las AFPs van a cobrar más y van a cobrar más las AFPs, presidente, y van a pagar menos años de vida. Porque si el promedio de vida es 72 años, en la sierra es 52, 55, significa que van a pagarle prácticamente a los deudos, porque no van a pagar a personas que puedan sobrevivir muchos años más. Y esto es una cosa gravísima, presidente, es un atentado contra el empleado público, con el trabajador público, y esto debe ser corregido inmediatamente. Gracias, presidente.